Buenas tardes a todos. Este es un video que forma parte del curso de Bases de Datos 1 de la Universidad Nacional de Colombia. Es un componente relacionado con el lenguaje de gestión de bases de datos denominado SQL. SQL, más que un lenguaje de consultas, es un lenguaje de gestión de bases de datos. Y las extensiones SQL comienzan siempre con un verbo, dependiendo de la actividad que se va a desarrollar, seguida de una o más cláusulas asociadas con el tipo de instrucción que se requiere. SQL tiene los tres lenguajes que se requieren en un modelo relacional: el lenguaje de definición de datos que permiten crear la estructura de la base de datos, el lenguaje de manipulación de datos que permite trabajar con los objetos dentro de la base de datos, objetos que ya han sido creados con el lenguaje de definición de datos, y un tercer lenguaje que se referencia un poco y es el lenguaje de control de datos, que tiene que ver realmente con la administración de las bases de datos. Vamos a dedicarnos fundamentalmente a este lenguaje. Vamos a trabajar con MySQL, un motor de la comunidad libre que tiene diferentes tipos de licencia, pero que tiene una gran presencia dentro del campo académico y también empresarial. Para eso vamos a trabajar con SAN, que es una aplicación que permite instalar diferentes componentes requeridos para trabajar con MySQL y además generar un ambiente web para el trabajo mediante un servidor web que se denomina Apache, el servidor web tal vez más utilizado en el mundo. MySQL como base de datos y una serie de aplicaciones que me permiten gestionar los objetos dentro del servidor de bases de datos. Para eso, entonces, luego de que se ha hecho la instalación, entonces es necesario activar Apache y MySQL utilizando los motores. Cuando ya han sido activados, quiere decir que aparecerá la opción de stop para pararlos cuando se requiera. Luego de esto vamos a ejecutar el ambiente de SAN, y para eso vamos al ambiente web. Utilizamos localhost, que es el servidor local, e inmediatamente nos va a aparecer la página principal de SAN a nivel local, y dentro de esas alternativas tendremos entonces la posibilidad de utilizar phpMyAdmin para gestionar las bases de datos. Entonces, cuando entramos ya con phpMyAdmin, esta sería la otra forma de una vez colocar la dirección. Podemos iniciar el proceso de interactuar con el servidor de bases de datos, que es el servidor MySQL. phpMyAdmin es el cliente con que lo vamos a hacer, y aparecerían una serie de bases de datos dentro del servidor activo. Como hemos iniciado desde cero, las bases de datos son aquellas bases de datos que vienen incluidas directamente en la instalación de SAN, que sería, y son las bases de datos de administración de MySQL, en particular las primeras, y una última que es test, que es una base de datos que se proporciona para poder hacer las pruebas y permite que cualquier usuario pueda utilizar los diferentes componentes. Para entonces iniciar a trabajar necesitamos crear una base de datos. Vamos a llamar esa base de datos Cursos BD 2020. Lo único es pararse sobre la pestaña bases de datos, siempre va a aparecer entonces crear base de datos, y lo podemos hacer, no hay que pensar en nada más, con eso es suficiente. Luego de que la creemos, entonces aparece la base de datos dentro del ambiente del servidor para el usuario que estamos trabajando, y podemos empezar a construir tablas, que no es por ahora el interés de este video. Siguiendo con esto, podemos entonces dentro de la pestaña de SQL uno podría crear todas estas instrucciones separados por punto y coma. Acá son instrucciones de lenguaje de definición de datos para crear algunas tablas, y a partir de ahí se podrían crear todas las tareas que se quieran. Luego que se ejecuta una tarea en MySQL, siempre va a aparecer un mensaje. Si no hay un mensaje de error, quiere decir que la tarea quedó bien ejecutada. Ahora vamos a ver cómo se podrían exportar tablas que ya han sido creadas previamente en otro equipo para poderlas llevar a nuestro ambiente de trabajo. Entonces, para llevarlas a otro equipo desde nuestro ambiente de trabajo. O sea, si usted está trabajando en un equipo y quiere llevarlo a otro, entonces una opción es exportar la base de datos, y una de las formas más usuales que se hace es exportarlo como un archivo SQL, que es un archivo texto
y que permite recolectar todas las informaciones tanto del lenguaje de definición de datos como algunas del lenguaje de manipulación de datos, en particular lo que tiene que ver con las cláusulas, con las instrucciones insert. Exportamos y trabajamos entonces con estos elementos, luego continuar y pueden llegar a determinar. Ahora, si yo lo que tengo es al contrario, ahorita tengo unos archivos en los cuales hice las copias de la base de datos en otro equipo y ahorita tengo que restaurarlos, entonces voy a la opción de importar y determino cuál es el archivo que me interesa, y si el formato es SQL, pues lo traigo directamente sobre la herramienta. Acá tendríamos entonces las tareas que necesitaríamos desarrollar. Bueno, pero vamos a trabajar con el lenguaje de control de datos. Vamos a empezar a crear algunos objetos utilizando el lenguaje de definición de datos, pero que van a estar asociados con la gestión. El primero es cómo crear usuarios. Para crear un usuario en MySQL tenemos tres formas diferentes. La primera de ellas es utilizar la instrucción createUser. Esta instrucción de create la habíamos visto en varios momentos en el lenguaje de definición de datos, y determinamos el nombre del usuario y el ambiente en el cual el usuario puede tener acceso a la base de datos, y luego con identified definimos cuál es la clave del usuario. Esto es importante, estas son comillas simples, estas que tenemos en rojito, que no se nos pueden cambiar, porque entonces tendríamos un error al momento de ejecutar. Luego de esto lo ejecutamos, esta instrucción se coloca como si fuera una instrucción SQL normal en la ventanita dispuesta para tal fin. Bueno, yo podría no tener permisos, pero implicaría que el sistema me ha permitido en la configuración que yo tenga la opción de crear usuarios sin permisos. Eso por seguridad no es bueno, y podría tener no solamente localhost, sino podría tener otras alternativas dependiendo de cómo tengamos configurado el sistema, pero en principio para trabajar en la parte local esto sería suficiente para poderlo hacer. Luego de esto entonces ya tenemos definidos las opciones para trabajar en la base de datos. Cuando intentamos crear con este usuario una base de datos, nos va a decir que no tiene privilegios porque este usuario no tiene ningún permiso. Lo único es que ha sido creado dentro del sistema, pero sin ningún permiso. La segunda forma para crear un usuario sería crearlo con permisos. Utilizamos el verbo grant, que nos permite determinar los privilegios de los usuarios, y puede utilizar esa instrucción que es para conceder privilegios, la puedo utilizar para crear el usuario. ¿Cómo lo hago? Determino la instrucción grant, los privilegios que requiero sobre qué objetos de la base de datos, a qué usuario. Cuando yo agrego el identifier by, entonces él me está diciendo que va a crear este usuario. Por lo tanto, esta forma me permite hacer como el createUser, pero además de una vez definida con los privilegios. Veamos cómo sería esto. Por ejemplo, vamos a decir que voy a conceder privilegios de seleccionar e insertar en la base de datos curso BD 2020, acá estamos definiendo sobre todo los objetos, al usuario José, que está en el ambiente de localhost y que va a estar identificado con 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que acá creo a José, que no estaba en el sistema, con esta clave, pero además con estos permisos sobre la base de datos. La tercera forma de crear un usuario es hacerlo directamente con una instrucción insert en la tabla user de la base de datos MySQL, que como recordamos, siempre en el modelo relacional se dice que todos los elementos del sistema relacional van a estar en una tabla. Entonces hay una tabla para los usuarios. Acá puedo crear el usuario, desde dónde va a poder actuar, cómo se llama el usuario, cuál es la clave. Entonces acá vamos a tener una función que después transforma esa clave para que no quede visible a través de MD5, y acá tenemos los permisos para cada una de las opciones que se tienen asignadas dentro de la tabla user. Es una forma muy rápida de crearlo, pero implicaría que yo conozco muy bien qué hace cada uno de estos campos para que no tengamos ningún problema. Bueno, ya creamos el usuario, vamos a probar que funciona. Para eso implica salirse del sistema para ingresar como el nuevo usuario. Pero cuando intentamos volver a ingresar a localhost
con phmyadmin sigue derecho e inmediatamente aparece el sistema que habíamos trabajado. Eso es porque él está configurado para que no reciba para que no pida la información del usuario. Entonces necesitamos determinar que podemos acceder con un usuario diferente. Para eso debemos ir a la carpeta phmyadmin donde ha sido instalado SAN y buscar el archivo que llama configuración inc.php. Ahí vamos a encontrar una serie de instrucciones, pero las que nos interesan son estas. Lo que vamos a tener inicialmente es que va a aparecer esta línea donde dice que va a ser por configuración y él no va a pedir usuario ni clave, o sea, siempre va a ingresar como el usuario root que ha sido definido. Este usuario root, que es el superusuario, que voy a comentar algo sobre esto. Si yo cambio esa línea y agrego en vez de config http, entonces él va a pedir usuario clave. Acá entre estos dos está la diferencia entre si va a pedir o no va a pedir clave. Entonces nosotros teníamos que colocar esto como un comentario y quitar el comentario para para que pueda desarrollarlo y nos pida clave. Bueno, cuando yo tengo config, él que es lo que hace, él viene acá y determina que el usuario es root y el password que ha sido colocado. Si no le tengo password, sigue derecho. Esto es un error en administración de bases de datos muy fuerte, porque su root es el superusuario de la base de datos y puede hacer lo que sea, puede borrar todas las bases de datos, los usuarios. Si yo permito que alguien tenga acceso a mi computador y pasa derecho sin necesidad de colocar una clave, estaríamos en grandes riesgos. Pero si además yo no tengo asegurado en el sistema operativo este archivo, pues podrían ver fácilmente cuál es la clave del superusuario, pero también podrían hacer estos cambios de configuración. Entonces, en la administración de bases de datos no solamente implica administrar la base de datos, sino que en ocasiones tenemos que entendernos con esas condiciones del sistema operativo. Bueno, vamos a intentar, y ahorita sí, miran, presenta que para iniciar sesión en localhost me pide un usuario. Yo voy a dar mi usuario que creé y debo entregar la clave. Si no tengo esta información, pues el sistema no me va a dejar continuar. Ya hemos logrado mejorar en ese punto. Ahora, cuando yo entro como este usuario, entonces recuerden que yo me creé como usuario sencillo, entonces no tengo permiso a nada. Lo único que tengo permiso es a trabajar en una base de datos que llama test, que cualquier usuario lo puede utilizar, pero no puedo trabajar en las bases de datos que se supone que me interesa trabajar. Eso es porque cuando me creé como usuario no me dé permisos de nada. Pero ya estoy como el usuario Néstor dentro del sistema. Bueno, para lograr esto entonces debo utilizar la instrucción para conceder privilegios a los usuarios de las bases de datos. Esa instrucción es gran, está la forma general de la instrucción, gran los privilegios. ¿Cuáles privilegios puedo tener? Puedo tener privilegios de selección, de inserción, de borrado, de actualización y de ejecución, y otros más, pero fundamentalmente esos nos interesan. ¿Sobre qué objetos? Esta cláusula los objetos sobre las bases de datos que puedo hacer. ¿Cuáles serían esos objetos? Fundamentalmente serían tablas, la base de datos misma y las vistas que hayan sido generadas. ¿A quién? A un usuario que esté creado dentro del sistema. O sea que esta es la forma general. Si yo quiero conceder todos los privilegios en el curso BD a Néstor, lo puedo hacer así. All privilege coge todos los permisos que se puedan conceder sobre esa base de datos. Hay que ser cuidadoso con utilizar este tipo de instrucciones. ¿De acuerdo? Esto, como ven, es una instrucción SQL también. Para poder hacer esta instrucción debo estar desde luego como root. O sea, yo no me puedo conceder privilegios pues porque yo no tengo esos privilegios. Entonces tenemos que ir a root para poder conceder privilegios al usuario Néstor. Probar que funciona, luego ingreso ya con el usuario, nuevamente con Néstor, y ahorita miro y digo, sí, ya tengo acceso a la base de datos. Entonces es una ventaja porque me he dado los permisos asociados con eso. ¿De acuerdo? Vamos a mirar nuevamente esta idea. Ahora, yo debo conceder los privilegios no solamente sobre la base de datos, sino sobre los objetos dentro de la base de datos. Esto es parte de la cualificación. Solamente que estoy trabajando, cualifico sobre la base de datos, punto. Esto quiere decir todos los objetos, en particular las tablas, lo mismo que hacía cuando cualificaba tablas y campos. ¿De acuerdo? Ahora esto nuevamente lo tendría que hacer estando como root. Inicio de nuevo como usuario y ahorita sí tengo acceso no solamente a la base de datos, sino a los objetos de la base de datos que serían los clientes, factura de ítem, producto que han sido creados previamente.
Quiere decir que esta es la forma real válida que yo puedo utilizar para garantizar esta información. Ahora, si yo no quisiera que este usuario tuviera acceso sino solamente sobre la tabla producto, entonces en vez de decirle asterisco le diría producto y estoy dándole privilegios, todos los privilegios, pero solo por una tabla. Mire todo lo que puedo hacer con este tipo de instrucciones. Si quiero ver qué privilegios se tienen, puedo utilizar la instrucción toGrant para poderlo hacer y finalmente él me va a mostrar información de este tipo. Puedo definir la clave de acceso a un usuario. Claro, utilizo setPassword para el usuario aquel que no tenía clave o para hacer la modificación, y utilizo la función password para que él me la codifique mediante, me la encripte mediante MD5. Esta sería una forma de hacerlo. Recuerden que siempre en MySQL los usuarios tienen el nombre del usuario y el ambiente donde va a estar trabajando. Y estas serían comillas simples. Puedo mostrar los usuarios, select user común y corriente. Recuerden que MySQL tiene una tabla tiene una tabla user dentro de la base de datos MySQL, que es donde están todos los objetos de administración de MySQL. También, así como concedo, puedo revocar permisos. La forma de revocar permisos es utilizar la instrucción revoke. Esta instrucción determina cuáles privilegios e incluso en qué columnas puedo remover estos privilegios. Utilizo también el on para determinar en qué base de datos o en qué tabla quiero revocar esos privilegios, y a diferencia de decir to, digo from al usuario tal. Quiere decir que voy a revocar los privilegios en una tabla o en una base de datos desde el usuario que haya sido definido para hacer eso. Esto nuevamente no lo puede hacer sino quien tenga esos privilegios, en particular el usuario root. De acuerdo, los privilegios pueden ser globales en las bases de datos o tablas a un usuario. Por ejemplo, vamos a revocar todos los privilegios, incluso grant option, que es para poder conceder privilegios en un objeto a un usuario. Acá, todos los privilegios, y grant option es un privilegio que se le concede a algunos usuarios para que ellos puedan conceder privilegios a los demás. ¿Cuáles privilegios? Los privilegios a los que ellos tienen derecho. Quitar el privilegio de insertar al usuario José sobre los objetos de la base de datos test. Entonces sería algo como esto. Primero vamos a mostrar qué privilegios tiene José. Entonces vemos que José tiene privilegios sobre la base de datos test de seleccionar e insertar. Entonces vamos a quitarle esos privilegios. Revoco el insert en cursos bd punto asterisco from joseal si le quisiéramos quitar todos los privilegios sobre la base de datos curso bd, o sea, sobre todos los objetos dentro de la base de datos. No tendría posibilidades de insertar nunca en esos casos, ¿de acuerdo? Y ahí veríamos entonces que ya hay algunos privilegios que se pueden haber perdido. También puedo entonces borrar un usuario. Entonces el verbo es drop, como lo hacemos para borrar bases de datos, como lo hacemos para borrar tablas, ¿cierto? Entonces drop user, el nombre del usuario completo, incluyendo el ambiente donde puede trabajar. Por ejemplo, drop user José localhost, ya desaparecería José con todos los privilegios que tenía. Bueno, con esto se terminó esta parte. Esto es un componente de la parte de seguridad e integridad de bases de datos.